con una charla sobre usos directos de la geotermia. Nos vamos a conectar con la señora Ana Lucía Alfaro, quien es directora general del proyecto de utilización de calor geotérmico en procesos industriales en países miembros del SICA. Y también tenemos conectado al señor Alberto Ortiz, quien es CEO Energy y Water de SAC, Alternative Resources en Colombia. Ambos ya están listos. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este Congreso de Energía y Ambiente. Y como siempre les digo, muchísimas gracias por participar y compartir estas experiencias. Excelente, buenos días. Un saludo. ¿Podemos dar inicio directamente? Ya puede iniciar, doña Ana. Excelente, excelente. Muchas gracias. Bueno, agradecer a la Cámara de Industrias por esta invitación. Siempre es un honor estar presente y compartir con toda la audiencia que nos acompaña hoy un poco del trabajo que hacemos desde la cooperación alemana a través de la GIZ. Como ya mencionaron, pues lo que venimos a compartir el día de hoy es información sobre un proyecto de cooperación que estamos desarrollando en los 8 países miembros del SICA en su segunda fase, relacionado o enfocado al aprovechar ese calor que existe en la Tierra, pero para usos directos. Entonces, voy a hacer una breve introducción sobre esto. Ajá. Bueno, mencionar muy rápidamente que la cooperación alemana tiene ya bastantes años de estar en la región apoyando procesos, inclusive con las diferentes cámaras de industria en la región. Ya hay una gran trayectoria en el tema de energías renovables, de eficiencia energética y pues en los últimos años hemos hecho un trabajo más específicamente en el tema de el aprovechar esa geotermia, introducir el tema no solo para generación de energía eléctrica, sino más bien con un enfoque hacia ese aprovechamiento del calor de forma directa. Desde el año pasado, finales del año pasado, arrancó la segunda fase de este proyecto y pues bueno, hacia futuro lo dejamos ahí como una incógnita, el poder aprovechar de la geotermia para generación de hidrógeno es algo que se encuentra ya en el tapete y que no debemos de descartar sin antes analizar las posibilidades y las opciones que hay, sobre todo en nuestra región, ¿verdad? Que somos muy privilegiados en la ubicación que tenemos y en la riqueza de recursos que contamos. Nada más aquí como para ubicar un poco a la audiencia, puede que algunos tengan amplio conocimiento, tal vez otros no tanto, sobre el tema. Y pues entonces nosotros denominamos el uso indirecto de la geotermia a esa conversión del calor que existe en el subsuelo para aprovecharlo y generar energía eléctrica. Este no es el enfoque del proyecto del que les estoy hablando ahorita, sino más bien del uso directo, es decir, cómo ese calor, sin necesidad de una transformación sustancial, puede ser aprovechado en procesos, en muchos. Creo que si la mayoría de los que atienden esta actividad somos de la región, no nos es ajeno saber que tenemos muchos volcanes, 75 volcanes, muchas fuentes de agua termal, de las cuales disfrutamos si vamos a nivel de paseo turístico, recreativo. Sabemos que existe aproximadamente entre 3 y 5 gigavatios de potencial geotérmico en la región. Y de toda esa gran cantidad de gigavatios, únicamente 650 megavatios se utilizan para generación de electricidad. Conocemos en Costa Rica, por supuesto, con el ICE, en otros países como en El Salvador, a través de la GEO, Nicaragua también tiene gran experiencia para generación de electricidad. Pero muchos de nosotros o muchos de nuestros países pues no aprovechamos o no se ha aprovechado a la fecha de este recurso que les comento más de manera directa. Y es una fuente que sabemos es sostenible y es respetuosa con el medio ambiente, que es parte también de lo que impulsa la cooperación alemana en la región, ese desarrollo sostenible y amigable con el ambiente. Y bueno, entrando un poco más en detalle con los usos directos, aquí podemos ver cómo se mencionan algunas aplicaciones que se podrían dar
y que en algunos casos ya se da y lo van a ver ustedes en la siguiente exposición. Por ejemplo, podemos hablar del deshidratado de frutas o el secado de hortalizas, de semillas, aplicaciones de climatización para invernaderos, pero también para edificaciones, procesos de refrigeración también. Entonces, pues son oportunidades que están ahí y que como cooperación alemana estaremos apoyando e impulsando a lo largo de la ejecución de este proyecto. Aquí de una manera muy resumida y no tan detallada, tal vez podemos ver todas esas aplicaciones que se pueden encontrar en un rango de temperatura y vemos que a menos de 100 grados es posible de aprovechar para diferentes actividades como las que mencioné anteriormente, ¿verdad? El tema de climatización, de edificios, de invernaderos, utilizando también bombas de calor, el tema de secado, los baños termales, que es lo que más conocemos y de lo que estamos más familiarizados, también la piscicultura, pasteurización y temas ya de refrigeración requieren de un poquito más de grados, ¿verdad? Sin embargo, es muy posible de aprovechar eh, este tipo de aplicación, la industria del cemento, el secado como tal, la deshidratación. Esto es como a modo de ejemplo muy general para que todos tengan una idea general de esta oportunidad. Ahora hablando un poquito de nosotros, de nuestro proyecto, como mencionaba antes, pues trabajamos con los 8 países miembros del SICA y hay una contraparte política con la que debemos interactuar, que es la Secretaría General del SICA. Este proyecto es un proyecto que tiene asignado 4.4 millones de euros para la región por un periodo de 3 años. Bueno, ya iniciamos a finales del año pasado y estaría finalizando en octubre del 2023. Es importante mencionar que nosotros somos cooperación técnica, es decir, nosotros no somos un banco que financia proyectos para el desarrollo, sino que somos ese acompañamiento técnico que se requiere para que un cooperante financiero o un banco pueda posteriormente apoyar la parte de financiamiento. Dentro de la cooperación alemana, además de nosotros, como GIZ, se encuentra un proyecto que se llama, o sus siglas son la BGR, que es cooperación geocientífica. Ellos se dedican mucho a la parte de caracterización del recurso, del subsuelo, es decir, las características del terreno, de la tierra, las características específicas que tiene el subsuelo para aprovecharlo en la geotermia. Y KfW, que es el Banco de Cooperación Alemana, este sí es cooperación financiera. Somos los 3 pilares de cooperación y nosotros somos parte de la cooperación con ese acompañamiento técnico que les mencionaba. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Es lograr que en los países miembros del SICA hayan mejorado las condiciones para que se dé el uso directo, para que se aproveche ese uso directo de la energía geotérmica en procesos o en aplicaciones industriales. ¿Cuáles son esas áreas de intervención o áreas en las que vamos a estar o hemos ya empezado a trabajar y a apoyar? Uno es sin duda alguna, por supuesto, muy necesario y es el apoyo a la adecuación de marcos regulatorios o de normativa necesaria para dar esa seguridad jurídica o de inversión que requiere el sector privado. Entonces, para cada uno de los países y para las instituciones vinculadas al desarrollo de esa normativa o de esa regulación, nosotros damos ese acompañamiento. En el caso de Costa Rica, con CEPSE y el MINAE, por supuesto, se ha venido ya trabajando en un proyecto de ley para que este tipo de aplicaciones pueda ser aprovechado con las reglas claras y sabemos que está muy claro que la generación de electricidad es potestad únicamente del ICE. Sin embargo, para estos otros usos, para eso está la elaboración de este proyecto de ley. Otro de los campos de acción en los que estamos trabajando
y que es muy importante, por supuesto, es el desarrollo de proyectos demostrativos. Sabemos que es necesario tener esos ejemplos funcionando en la región y en Costa Rica en particular. Entonces, pues nosotros continuamos desde la primera fase, ya hicimos algunos estudios de prefactibilidad y hemos retomado algunos de estos que dieron positivo, y la idea es, por supuesto, llegar a ese punto en donde tenemos ya a nivel de ingeniería de detalle para poder tener proyectos que funcionen y que podamos ver exitosos tanto en Costa Rica como en los otros países de la región. Otra de esas áreas de intervención en la que estamos trabajando es en el desarrollo de metodologías de gestión y herramientas para la toma de decisiones, tanto de las autoridades de gobierno como para el sector privado. Son instrumentos, herramientas, guías que orienten a estos actores justamente en esa toma de decisiones de inversión. Y como último campo de trabajo de intervención se encuentra, por supuesto, el espacio que usualmente la cooperación alemana da también o apoya, que es el espacio para intercambio de experiencias, para el diálogo, para aprender sobre otros y también para compartir de las experiencias que se gestan dentro de la región hacia otras partes del mundo. Y bueno, un evento como este viene a ser parte de esto, ¿cierto? Nosotros podemos facilitar experiencia que viene de fuera, haciendo alianzas con otras instancias a nivel internacional y al mismo tiempo facilitando el intercambio en los países y entre los países de la región. ¿Cuáles son las sinergias que vemos nosotros con la industria y que quedan acá como una idea general y oportunidades que se puedan visualizar? Pues por supuesto mejora en la competitividad. Si se involucran, por ejemplo, los miembros de sus cámaras en ese acompañamiento que damos nosotros al desarrollo de marcos regulatorios, es posible tener la perspectiva del sector privado y que sea considerada, discutida en la elaboración de este tipo de regulación. En cuanto al tema de recuperación económica, ¿por qué no? Puedan surgir nuevas ideas de negocio con actividades que se vienen haciendo de alguna forma y que pueden incorporar a la geotermia como recurso energético para esa actividad productiva. Para las cámaras directamente, pues nuevos servicios en capacitación. Si nosotros como GIZ apoyamos esos procesos de capacitación hacia sus agremiados interesados en el tema. También las oportunidades de cooperación de alianzas público-privadas, y aquí me detengo brevemente para mencionar que existe oportunidad de aplicar a fondos específicamente para el desarrollo de proyectos, siempre que un empresario o un industrial en un país, pongamos el caso de Costa Rica, tenga el interés de desarrollar un proyecto y se puede identificar a una empresa europea que tenga la capacidad, del know-how de transferir a esta empresa local. Y entonces, si aplican, pues se desarrolla, por supuesto, la propuesta de proyecto, se aplica a los fondos y es posible que la cooperación alemana brinde fondos específicos para el desarrollo de este proyecto, en donde hay aporte del empresario europeo, aporte en especie, usualmente del empresario local, y fondos adicionales de la cooperación alemana. Como ya mencionaba antes, el tema del intercambio profesional siempre es parte de nuestra agenda y es parte de lo que podrían verse beneficiados ustedes como miembros de una cámara o miembros de las cámaras a nivel de la región. Y por supuesto la oportunidad de visibilizarse en nuevas redes internacionales y tener contactos en otras partes del mundo en relación con el tema de la geotermia. Aquí, pues tengo un par de ejemplos que no, tal vez voy a hacerlo tan detenidamente, sin embargo, quería mostrarlo como ejemplos específicos del trabajo que se ha venido haciendo en la fase 1 de la cooperación en geotermia, que inició en el 2016 y finalizó el año pasado.
Uno es un estudio de factibilidad que se hizo aquí en Costa Rica, en Alajuela, en el sector hotelero, y en donde se identificó, por supuesto, fue muy evidente, por así decirlo, el recurso geotermal en el Hotel Recreo Verde específicamente, en donde se hicieron estudios no solo para el aprovechamiento de la parte del agua termal como tal que disfrutamos y conocemos, sino también para aprovechamiento en agua caliente sanitaria y para piscicultura. Como ven ahí, la tasa interna de retorno fue de un 18%. eh, Interesante, pues no descartable como tal. Y es un ejemplo de cómo podría aprovecharse la geotermia en una actividad pues que ya conocemos, que no es tan ajena a nuestro conocimiento, ¿verdad? Pero hay otro caso que quería compartirles, que es un estudio que se realizó en los alrededores del lago Matitlán, en Guatemala, en donde también existe un recurso geotérmico evidente con temperaturas aproximadamente de 80 grados y en donde el estudio sugería que se pueda aprovechar este calor para procesos de secado y deshidratado, específicamente de productos que están en la zona, como la piña, el maíz y los frijoles. Se identificó o se obtuvo un resultado de tasa interna de retorno de aproximadamente un 32% y un periodo de recuperación de 10 años. Y en donde vemos que son proyectos que podrían generar empleo en la zona que tal vez es de escasos recursos y que tiene grandes oportunidades de surgir o de ir poco a poco desarrollando su actividad económica de manera más formal. Como ya sabemos, pues la geotermia no se ve afectada por la lluvia ni por si hay viento o si hay sol. Es bastante resiliente y 24/7, entonces pues es una fuente de energía que no deberíamos de descartar. Si bien sabemos que la identificación del recurso y para términos de generación de electricidad, las inversiones tienen un alto riesgo, pues parte de nuestro trabajo dentro de la cooperación alemana es acompañar justamente desde la óptica técnica, como les mencionaba, la identificación de esos potenciales que existen, que no solo deben de estar cerca de un volcán, sino en otras zonas. Aquí, si la audiencia pues, es costarricense, podrán ubicar muy bien, por ejemplo, Aguascalientes en Cartago, y ahí pues no estamos hablando de que estamos cerca del volcán Irazú necesariamente, y es una zona con alto potencial, es una zona industrial, una zona que podría aprovechar enormemente del recurso que existe. Aquí mencionarles que trabajamos en alianza con otras instituciones, por ejemplo, con el Banco Mundial, un trabajo específico para El Salvador y para Costa Rica en temas como marco regulatorio, el tema de los mismos proyectos que se quieren llegar a poner en funcionamiento, estudios de mercado. También se encuentra una alianza, tenemos una alianza específicamente con la International Geothermal Association, la IGA, para un trabajo en toda la región, en el tema de intercambio de conocimientos, de difusión, de identificación de empresas en el sector europeo interesadas en venir a desarrollar proyectos a la región. Y también con la International Renewable Energy Agency, la IRENA, y la Alianza Global de la Geotermia, con quien también estamos trabajando para desarrollar actividades de intercambio, eventos internacionales, elaboración de guías y publicaciones que sean útiles y de orientación tanto para el sector privado como para el sector público. Por último, quiero aprovechar para hacer un pequeñísimo comercial e invitarlos a todos los que gusten. La próxima semana estaremos realizando en conjunto con la Federación de Cámaras, la FECAICA, con la AHK, un evento específicamente dedicado al tema de usos directos del calor geotérmico en industria. Por si gustan aprender un poco más del tema, la agenda va a estar muy interesante. Tendremos expositores de la región y fuera de la región. Así que cordialmente invitados a participar de esta actividad. El registro no tiene pues costo
para quienes deseen participar. La GIZ estará apoyando la organización de este evento en conjunto con las cámaras de la región. De momento eso sería el aporte de mi parte como una forma introductoria al tema que el siguiente expositor va a dar. Y ha sido un gusto compartir con ustedes estos minutos y esta información. Listo, ya tenemos a don Alberto Ortiz, que es quien va a exponer la segunda parte de usos directos de la geotermia. Buenos días, don Alberto, bienvenido y ya puede iniciar con su charla. Buenos días, muy amables. Gracias por la invitación a presentar un caso que tuvimos aquí en Colombia de aplicación de geotermia, en este caso en geotermia de baja entalpía. Vamos a ver un poquitico de lo que fue esta experiencia aquí en Colombia, de cómo hay numerosas oportunidades para aprovechar en el tema. La energía geotérmica pues es única en su tipo en términos de energía por su amplia disponibilidad en el planeta. Este es un ejemplo, por ejemplo, el fondo de la pantalla está mostrando cómo en la ciudad de Boise, en Idaho, desde 1880 están haciendo uso de los abundantes recursos de energía geotérmica que tienen allá, y esta ciudad pues prácticamente tiene una red subterránea de muchas millas de tuberías que están básicamente utilizando la geotermia que aparece allí para calefacción en un ambiente generalmente frío. Y además, pues, de lo que vemos en los diferentes estudios que se hacen respecto al potencial de energía de la Tierra, pues sabemos que con apenas un 0.1% del calor contenido en la Tierra se podrá suministrar necesidades totales de energía de la humanidad por los siguientes 2 millones de años. Cuando uno lee este tipo de afirmaciones, pues uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué no la estamos usando mucho más? Y pues ahí han venido una serie de circunstancias que son básicamente las inversiones iniciales, las temperaturas para las cuales hay que manejar unos materiales especiales, unas perforaciones especiales, pero esto ha venido mejorando, y a partir de la pandemia yo creo que se ha tomado una mayor conciencia de los usos de la geotermia en términos de reemplazar pues las energías fósiles, que pues también tienen un límite también, aparte de la contaminación y los problemas que tenemos ahorita de cambio climático. Entonces, en la Tierra, pues básicamente tenemos mucho calor en el centro, un poco de calor en la superficie, algo relativamente frío, pero para lo que vamos a utilizar, nosotros nos vamos a referir básicamente al calor de la zona de baja entalpía, o a la diferencia de temperatura entre lo que tenemos en los primeros 150 metros de profundidad entre la superficie y 150 metros, y cómo la podemos aprovechar para climatización, procesos de climatización, debido a su carácter entre comillas frío. Ya lo vimos en la charla anterior y en otras charlas, cómo podemos utilizar la geotermia para muchos usos, calefaccionar invernaderos, piscinas, calefacción. Hablamos mucho de calefacción porque la geotermia se desarrolló inicialmente en latitudes altas, entonces pues allá siempre lo que más predomina es ambientalmente es el frío, y pues necesita siempre
acondicionarse el aire a las diferentes edificaciones que utilizan las personas. Entonces, por eso se habla mucho de calefacción. Pero la geotermia también funciona y esa es la aplicación que tenemos en nuestros países tropicales para acondicionar el aire, para obtener aire acondicionado y refrigeración para cuartos fríos. En este caso, la aplicación que tenemos es que podemos usar la geotermia como la hicimos aquí en el caso que vamos a ver. Fue para un cuarto frío con el objetivo de almacenar lácteos, cárnicos y productos que requieran de temperaturas que están entre 1 grado y 5 grados, con un promedio normal de 2 a 3 grados, y que pues a la fecha ha funcionado muy bien. La geotermia, pues ustedes saben que tiene muchísima menor emisión de CO2, es supremamente amigable con el medio ambiente. En diferencia con el carbón, el petróleo, pues es enorme la diferencia. Y aquí pues hay que ver algo que tenemos en este momento también muy importante, es que esto aún sigue disminuyendo en la energía geotérmica, porque lo único que podría contaminar, entre comillas, un poco es la carga de los compresores de las bombas de calor, pero esos compresores están ya funcionando no con los típicos refrigerantes de antes que le hacían huecos a la capa de ozono, sino están funcionando ahora incluso con cargas muy pequeñas. Estamos hablando de 150 gramos por compresor de gas propano, lo cual pues es demasiado amigable ya en comparación con lo que antes se utilizaba como base de refrigeración para los compresores. Tenemos un problema en el planeta respecto a las emisiones de CO2 y la geotermia pues obviamente ha esto muchísimo. La generación, pues simplemente nos vamos a referir a lo que está en la parte de abajo del termómetro, puro la parte de abajo, lo que son las bombas de calor geotérmico. No vamos a tratar con todo el resto de ese termómetro que llega hasta prácticamente la generación de vapor seco. Pero esto pues nos permite ver cómo la geotermia no es solamente la parte asociada a volcanismo, no necesariamente requiero de estar en la franja volcánica, que pues obviamente es el eje y la espina dorsal de Centroamérica, pero también puedo perfectamente estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier sitio, entre los primeros 20 a 150 metros, puedo normalmente aplicar y utilizar el calor de la tierra o la temperatura que hay en ese terreno, que es relativamente estable por toda la corteza terrestre, para utilizar bombas de calor que me permitan convertir esa diferencia de temperatura en calor o frío para acondicionamiento de aire o refrigeración. Los usos directos ya los vimos en la presentación pasada, no hay necesidad de entrar mucho en esto, y pues aquí simplemente es para que se den cuenta de la gran importancia que ha tomado los usos directos de la geotermia entre 1995 y el 2020. Ha habido un aumento exponencial y así seguirá. Y la capacidad eléctrica, de energía geotérmica instalada, que no solamente son las bombas de calor, sino la generación de energía eléctrica, pues también ha estado aumentando desde el 95 hasta el año pasado, que se presentó esta gráfica también en términos prácticamente exponenciales. Los países que más están aplicando en este momento la geotermia, especialmente en América del Norte, Centroamérica, en la parte asociada a la generación de energía eléctrica, pero en la parte de geotermia de baja entalpía, las aplicaciones todavía son muy tímidas en toda América Latina. En Colombia, pues tenemos, este es el resumen del cuarto frío que hicimos en Colombia, en la ciudad de Tocancipá, al norte de Bogotá, en una zona industrial. Tenemos un cuarto que básicamente tiene 90 metros cúbicos, que enfría hasta menos 10 grados centígrados, pero digamos que no la hemos llevado a puntos de congelación permanentes por más de 72 horas o de pronto, no, perdón, un poco más. El asunto es que normalmente la geotermia de baja entalpía es muy buena hasta el punto de el 1 grado centígrado. Puedo ponerla a 0, a menos 2, a menos 5, a menos 10, pero en el rango de la congelación todavía hay unas limitantes teóricas y necesitamos entonces tener
un poquitico más de investigación para estabilizar más el uso, pero sí se puede llevar a temperaturas de congelación y aquí lo hemos probado varias veces. Los beneficios de la energía geotérmica de baja entalpía para climatización, pues simplemente podemos con esto tener aire acondicionado, calefacción, agua caliente sanitaria también en un solo sistema, funcionan los tres a la vez. Podemos reducir facturas de energía eléctrica para empresas y lugares de habitación en hasta un 75, 85%. En el caso de que tenga sistemas híbridos, en el caso de que pueda aplicar algo solar, pues obviamente la reducción se desconecta totalmente de la red. Aquí tenemos una ley que es la ley 1715 del 2014 que permite que las personas que instalen o las empresas que instalen geotermia de baja entalpía accedan a unos beneficios tributarios que vienen a ser hasta más o menos el 50% del costo de los principales equipos asociados a la geotermia. En este caso sería la bomba de calor y algunos accesorios. El mantenimiento mínimo de estos equipos hace que sean también algo atractivo, lo mismo que su larga vida útil. Estamos hablando que una bomba de calor está durando en este momento con muy bajo mantenimiento entre 25 y 35 años. De hecho, hay bombas que ya han superado los 35 años de edad, que eran de generaciones totalmente anteriores, que siguen funcionando. Las de ahora son todavía mejores. Entonces, a donde vamos a llegar es que este tipo de bombas de calor van a tener una duración similar a la duración de los edificios, que se está calculando en estos momentos para 50 años en países como en Europa y en Estados Unidos. Y por supuesto, pues está utilizando recurso local. No tengo que importar ningún implemento para hacer ese acondicionamiento de aire. Reduce, por supuesto, las emisiones de CO2. Permite una instalación por unidad o en cascada de las bombas de calor. O sea, que si yo tengo una bomba de calor de 100 kilovatios, que es una bomba de calor, digamos, en el tope de la línea de lo que se puede hacer en determinadas marcas, pero mi instalación consume 2 megavatios. Simplemente coloco 20 bombas de calor y hago completamente la dotación de climatización de ese edificio. Pero que no, que eso es tremendamente grande, ¿no? La bomba de calor básicamente parece como una lavadora grande. Entonces, colocar 20 lavadoras grandes en un cuarto de máquinas para una instalación de 2 megavatios, que estamos hablando de algo muy grande, como vamos a ver más adelante, pues no resulta algo que sea demasiado fuera de lugar para lo que se va a obtener de beneficios. No hay impactos visuales, no hay generación de llamas, no hay humos, hay ausencia de ruidos exteriores, son seguras. El ruido está entre 35 y 45 decibeles, lo cual es como una especie de siseo. Y si se instala en un closet o en algún cuarto aparte, pues no hay ningún ruido. Un cuarto de máquinas no se escucha absolutamente nada. Las instalaciones de bomba de calor geotérmica, pues que tienen un intercambio de temperatura entre el compresor y, en este caso, la tierra, para hacer que por ese intercambio de calor se suplan las necesidades de energía de esa bomba de calor hasta en un 75-80%. Si necesito más energía, la puedo obtener de o la red eléctrica o de los paneles solares, ya que en ese momento las bombas de calor tienen modelos que se combinan con paneles solares para estar totalmente autosuficientes y desconectadas de la red. Tenemos un intercambio entre el terreno, la bomba de calor y el edificio donde vamos a estar emitiendo ya sea calor o frío. Los componentes del sistema geotérmico básicamente son el sistema de captación, que en este caso sería aquí el pozo, la bomba de calor como tal, los equipos, y estos van a hacer un trabajo de climatización de los ambientes o de piscinas o de los cuartos fríos que quiera instalar o tenga necesidad de climatizar. La captación tiene muchas combinaciones y para eso pues simplemente cada proyecto tendrá una necesidad específica. Yo voy a tener una captación horizontal seca como la que tengo a la izquierda, muy somera, una captación horizontal acuática como la que vemos justo encima, que se refiere a instalar
las tuberías que están llenas de agua que circulan a su vez entre el líquido y el punto de la bomba de calor para refrescar esas aguas. O puedo tener también una captación vertical en donde, que es la más confiable, que es donde tenemos que perforar unos pozos e introducir una tubería, como veremos en el video al final. El sistema geotérmico en la captación vertical pues tiene normalmente profundidades que oscilan entre los 80 a 150 metros, en donde se van a introducir las sondas de captación. Ya dijimos que pues los costos pueden estarse ahorrando del 75 al 100% en la factura energética. Y cuando hablamos de la eficiencia energética de estos equipos, debido al intercambio con la temperatura del terreno, de la tierra, pues lo que tenemos es que obtenemos una energía equivalente para un total de 5 kilovatios de consumo de la bomba de calor. 4 los puedo obtener del subsuelo. Uno lo obtengo de una combinación ya sea o de la red local o de paneles solares. Y con eso pues tengo el suministro de energía necesaria de climatización, ya sea calefacción, aire acondicionado, refrigeración, agua caliente sanitaria, calentamiento de piscinas para diferentes tipos de edificaciones. Entonces, el COP, que es simplemente potencia entregada contra la potencia consumida, me da que es alrededor de 5. Las bombas de calor nuevas tienen unos COPs muy altos, la eficiencia es muy alta, dado que ha mejorado muchísimo no solamente la parte del hardware, sino la parte del software. El software es el que ha tenido la mayor cantidad de mejoras, porque básicamente pues estos equipos son bastante sencillos, pero la clave de todo esto está en la forma como se manejan esos equipos en este momento a través del software especializado que se tiene para esto. Las aplicaciones pues, son simplemente en cualquier instalación que utilicen los seres humanos o los animales o a lo que requiera calor, incluso las plantas, los invernaderos. El componente como tal ya de la bomba, que es un esquema muy sencillo, es simplemente tenemos un compresor que en este caso les digo que ya está siendo cargado con gas propano como refrigerante, y esto pues hace que sea muy amigable. Y ya sea que queramos calentar o enfriar, pues vamos a tener o un evaporador o un condensador para hacer el intercambio de calor y generar el proceso que requerimos para climatizar. Una bomba de calor tiene unas especificaciones, por ejemplo, entre 5 y 22 kilovatios. En este caso tiene unos niveles de ruido, como hablábamos, muy bajos, unos límites de operación muy razonables. Las prestaciones pues tienen que ver mucho con el rango de modulación del compresor, con el COP. Los fluidos de trabajo pues simplemente lo que estábamos hablando, que ya ahorita en este caso se está utilizando gas propano, muy poquitico. Y a destacar pues los rendimientos de frío y de calor, su bajo nivel de ruido, su tamaño, la posibilidad de domotización. O sea, esa bomba de calor yo la puedo manejar ahora desde mi celular, desde cualquier parte. O sea que si en determinado momento la tengo apagada en descanso y la pongo a funcionar, lo puedo hacer sin necesidad de acercarme hasta la instalación donde sea que la tenga. Y pues eso permite también mucha flexibilidad en el manejo de los equipos. Muy bajo mantenimiento y una vida útil promedio en este momento de 30 años que, como les digo, está llegando hacia los 50. En los sistemas de captación, pues tenemos un sistema vertical en la parte de los pozos. Lo que estamos viendo aquí ya son el ejemplo concreto de lo que hicimos. Aquí hay algunas cosas que pues no aparecen en los libros o en los papers o en las cosas de texto, que ya son más de la práctica cuando se encuentra uno con el problema. Y es que nosotros utilizamos como sondas de captación tubería de polipropileno, que es de muy alta calidad, resistencia. Están termoselladas en sus uniones y no quedaron con ninguna fuga. Se hicieron las pruebas hidrostáticas de presión normales, de rigor. Pero al final, para que esta sonda baje por el hueco, dependiendo de si el hueco tiene todavía lodo de perforación o tiene una lámina de agua, debido a que el polipropileno es un material que tiene cierta boyancia, él empieza a bajar, pero a medida que va bajando, la boyancia del material empieza a ser mayor que la fuerza que estoy poniendo para bajarlo.
Entonces, para evitar que en determinado momento me bloquee por la boyancia del material, tengo que recurrir a colocarle pesos en el extremo donde tengo la U para que pueda bajar la tubería y no tenga tremendo problema en el momento de instalarla, porque si tengo un pozo abierto a 80 metros, pero no logro bajar de 60, pues ahí estoy teniendo un problema operacional serio. Eso se resuelve colocando pesos en diferentes puntos, especialmente la parte de abajo, pero también los puedo colocar en puntos intermedios a medida que voy bajando la tubería. La bomba de calor que se instaló en Tocancipá, en este proyecto, era una bomba de 522 kilovatios para enfriar, como les digo, 90 metros cúbicos con un COP de 4.9, excelente. Unas dimensiones de 1 metro por 60 centímetros por 71, como les digo, muy parecido a lo que es una máquina de lavar ropa. Eso sí es un poquito más pesada, 185 kilogramos, con una emisión sonora de 35 a 46 decibeles. Cuando sistemas abiertos, lo veremos abajo en un ejemplito mejor. El sistema horizontal, que no se recomienda mucho, ¿por qué razón? Primero porque tengo que abrir mucho espacio en la horizontal, y luego se recomienda que encima de esto no quede nada que pueda en el futuro afectar esta tubería. Entonces, esto sería muy bueno si voy a colocar encima una placa de un parqueadero o algo que vaya a dejar ese resto de terreno inactivo. Pero además hay un problema, y es que en nuestros países tropicales, aquí sí se afecta por el calor la capa superficial, y puedo llegar a tener problemas serios de eficiencia en el rendimiento, porque se supone que yo saco un agua tibia del compresor de la bomba de calor para refrescar en el suelo, pero si el suelo a su vez está a temperaturas parecidas a la temperatura con que está saliendo, pues ahí básicamente tenemos un problema serio y los ahorros de energía se van a caer dramáticamente al 40, 30, 20%, haciendo que el sistema funcione, pero que funcione con una baja eficiencia, y por lo mismo los costos de energía eléctrica adicional que le tenga que poner hagan que el proyecto no sea muy viable. Por esa razón no se recomienda tanto este sistema horizontal. Ahora hay una nueva forma de combinar también cuando tengo edificios o zonas donde no me caben el número de pozos que necesito para el estudio que hago, de que a veces tengo que hacer 10 pozos, 15 pozos, 8 pozos, 6 pozos y no tengo el espacio. Ahora puedo maridar o combinar las bombas de calor geotérmicas con los aerotermos. Los aerotermos son simplemente lo mismo que haría en el terreno con la bomba de calor, pero aquí en este caso tengo un aparato extra que está haciendo un proceso de enfriamiento o calentamiento a partir de usar no el terreno, sino el aire. Y en esto también ha habido un salto muy grande de confiabilidad en los rangos de temperatura extremas, y estos aparatos están pudiendo funcionar entre menos 20 grados centígrados y 50 grados centígrados. Entonces, obtengo con esos rangos de temperatura, con menos 20 grados puedo obtener hasta 45, 50 grados de temperatura para calentar. Y en los rangos de 50 grados puedo tener rangos de temperaturas hasta de 5 o 7 grados para enfriar cuando tengo que hacer procesos de aire acondicionado o otro tipo de climatización. Esto es simplemente para enfriar esa agua que circula entre la bomba de calor, y en este caso no sería el terreno, sino el aerotermo. Es algo relativamente nuevo. La bomba de calor, pues como le dije, se puede conectar o a la red eléctrica o a los paneles solares, y en combinación con todo da a satisfacer pues las necesidades térmicas de cualquier vivienda o negocio. Esta es la fotografía del cuarto frío dentro de la bodega en Tocancipá. Al fondo está la bomba de calor, tenemos toda la tubería de distribución aérea, los pozos pues quedaron en la placa, pues lo vamos a ver ahora.
y tenemos una potencia de refrigeración de 12 kilovatios, un volumen refrigerado de 90 metros cúbicos, 2 pozos de 70 metros de profundidad y un pozo de 80 metros. Básicamente, ¿qué tenemos? El diagrama del pozo así quedó terminado. La tubería entra, sale, llega en una U a la parte de abajo. Luego esa tubería sale y va a lo que se llama un manifold o un punto donde todas las tuberías se unen en una sola unidad para salir como un solo tubo a la bomba de calor. Se describió la columna porque tenemos que conocer básicamente cómo es el terreno también, si está seco, si está saturado, porque todo eso tiene que ver con la eficiencia. Y esto tiene pues unos diagramas de instalación que son relativamente que trabaja con el frío. Esta es la bomba de calor. La bomba de calor instalada, podemos ver el manifold que tiene a la mano derecha, en la parte derecha con las tuberías saliendo como una sola, como les dije, a la bomba de calor. Y la tubería más gruesa es la tubería que está aislada y que nos sirve ¿para qué? Para llevarla al cuarto frío. La recuperación de la inversión, tenemos un beneficio tributario aquí en Colombia, pero además, pues así no lo utilizáramos, vamos a ver cómo. Igual, a los 6 años aquí en Colombia tenemos una recuperación de la inversión y esto sería en azul el sistema convencional si estuviéramos simplemente conectados a la energía, o el sistema verde si estuviéramos conectados a la energía geotérmica. En sistema convencional, cuando no tengo beneficio tributario, igual ustedes pueden ver el área bajo las dos curvas, la azul y la verde, es lo que vendría a ahorrarme. En el costo de la inversión inicial, pues tengo un costo de 230 millones de pesos, un costo con beneficio tributario de 115 millones de pesos, un ahorro dado por el incentivo tributario de 115 millones, que es a lo largo de los años, me dan un plazo hasta de 15 años para recuperar este valor, una deducción también anual que vendría a ser más o menos, si fuera 5 años, sería de 23 millones de pesos, y por lo mismo un retorno de la inversión en 6 años. En otros países, estos son ejemplos de Australia, cosas aplicadas, por ejemplo, a uno de los almacenes de IKEA, donde se climatizaron 400,000 pies cuadrados de la tienda de IKEA y se tuvo un retorno de la inversión de 4 años. En otra ciudad en Australia también el retorno de la inversión para un centro olímpico con piscinas de natación y demás, se tuvo un retorno de la inversión también entre 4 y 5 años. En Colombia, pues ya les dije, tenemos un beneficio tributario y ese beneficio tributario se obtuvo para esto, pasó todos los rigores de la norma y pudimos acceder a ese beneficio para nuestro cliente y entregarle pues ese beneficio que ojalá sea extrapolado a muchos países para darle un avance mucho mayor al proceso de la geotermia. Básicamente la bomba de calor, las unidades de pareo, los fan coils que pueden ser de cualquier marca, eso es lo que tenemos como equipos. La fábrica de la cual hemos estado mostrando mucho, pues es una fábrica española con una tecnología excelente, tecnología de punta, y con estos equipos se han tenido casos muy exitosos en conjuntos habitacionales, 42 viviendas con instalaciones centrales, 63 viviendas con instalaciones casa por casa, hoteles que también tienen todo su sistema de climatización resuelto con geotermia, que esto es muy importante para los inviernos y para los veranos en los meses de julio, agosto, también en la parte del aire acondicionado. Y en otros sitios como Turquía, pues tenemos también unos resorts grandísimos que en este momento con apenas una potencia de 400 kilovatios de geotermia, de baja entalpía,
se están calentando las piscinas, las habitaciones, absolutamente todos los espacios que requieran de climatización en los meses de invierno y climatizando el aire como aire acondicionado en los meses de verano. Como conclusión, la geotermia fría es una realidad en términos de eficiencia y en las posibilidades de acceso a una buena energía renovable. Los costos de inversión iniciales se van amortizando con base en los ahorros en el pago de electricidad. La geotermia a baja entalpía genera un impacto positivo en el medio ambiente al no generar huella de carbono. Y pues es posible generar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con la misma bomba de calor y de manera ininterrumpida 24 horas al día, 365 días del año. Este videíto rápidamente básicamente les muestra cómo fue que se hicieron los pozos, cómo se hizo la instalación en Tocancipá cuando la bomba, perdón, cuando estábamos apenas en proceso de construcción de la bodega. Allí llegamos con el taladro para perforar los pozos, unos pozos muy sencillos en hueco abierto, brocas policristalinas, lodo de perforación de bentonita, y se localizaron en este espacio 3 pozos espaciados más o menos entre 12 y 15 metros para tener entonces nuestra red de pozos para el proceso. La bomba de calor funcionó perfectamente bien, obtuvo, como les dije, temperaturas hasta de congelamiento, o sea, se pudo mantener en congelamiento. Tuvimos unos 20 barriles de agua absolutamente llenos de 55 galones, los tuvimos congelados por más de 2 semanas, pero ya después de las 2 semanas la bomba empezó a fluctuar un poquito en el trabajo y pues volvimos a mantenerla en los rangos normales de operación, que son alrededor del grado hacia las temperaturas de calefacción. En este caso, pues el ejemplo fue para temperaturas asociadas al cuarto frío, que podría utilizarse, como les digo, en almacenamiento de lácteos, en almacenamiento de cárnicos y de productos que requieran de una temperatura controlada que esté pues entre el punto de congelación y más o menos 5 grados centígrados. Eso es básicamente lo que tenía para contarles del ejercicio y que obviamente entusiasmara a las empresas y a una cantidad de entidades que, por ejemplo, en el caso de las cooperativas lecheras en nuestro país, a veces es muy difícil establecer un cuarto frío, y eso obliga o que saco la leche muy rápido o la tengo que convertir en queso también porque no hay posibilidades de poner cadena de frío. En este caso, pues estaríamos haciéndolo y estaríamos pues ayudando muchísimo a conectar o sea, lo que podemos hacer es, no necesitamos interconectar zonas, que sería muy costoso hacerlo, sino generar unidades energéticas independientes, en este caso para climatización. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Excelente. Bueno, agradecerles tanto a Ana Lucía Alfaro y don Alberto. De verdad que ambos casos y ambas exposiciones estuvieron muy buenas.